Comienzo anotando mi nombre, pero lo tacho de inmediato. El papel acumula demasiados secretos cuando conserva un nombre. El cuarto revela excesivos detalles cuando encierra a una mujer. La Ciudad de México aplasta su calor contra el vidrio como si fuera una mano extendida. El zumbido tenue de un ventilador. Una sirena que jamás logra llegar a su destino. El olor a aceite frito mezclado con el de la lluvia que cae. Un vecino suelta una carcajada a través de la pared. Yo replico con el sonido que produce el destapar de una pluma. He entrenado el silencio durante muchos años. Posee fuerza muscular. Mantiene una pose erguida. Se presenta con la espalda recta en las entrevistas laborales, asintiendo con la cabeza, el mentón alzado, narrando la versión adecuada de la historia, esa que asegura el pago del alquiler, y una respiración constante y serena. Sin embargo, el silencio resulta avaricioso, devora los recuerdos y deja huellas de dientes en los sueños nocturnos. Esta mañana, desperté con el sabor de un pasillo rojo en la boca. Cortinas de terciopelo suave, un espejo enmarcado en oro reluciente, una alfombra que absorbía por completo el sonido de los pasos. No recuerdo el número exacto de la habitación, solo el tono agudo de la campana del ascensor, que sonaba como una confesión diminuta y discreta. Lo que guardé en secreto por años, escribo, y la tinta parece vacilar en su flujo. Lo que mantuve oculto durante tanto tiempo. Espero por el resto de la frase, con la mano en suspenso en el aire. Mi muñeca tiembla ligeramente. No se trata de miedo. Es un reconocimiento profundo, el temblor de un cuerpo que recupera su propio idioma olvidado. Creí que el silencio me purificaría por completo. En cambio, me pulió hasta convertirme en una superficie tan lisa y reluciente, que nada podía adherirse a ella. Ni el pasado, ni el contacto humano, ni siquiera un nombre. Estoy exhausta de tanto brillar con esa falsedad. Fui una prostituta. No un eufemismo suavizado. No una experiencia de novia fingida, ni una acompañante, ni una musa inspiradora. Un servicio prestado. Una narración inventada. Un rumor que se vestía con billetes y fragancias caras. Pensé que al expresarlo de manera directa y sin rodeos, despojaría la palabra de su veneno acumulado. No sucede así. Queda allí en la página, como una fruta oscura y madura, pesada, dulce en exceso, y pudriéndose desde el tallo. Existe un hotel cerca de la avenida Reforma, que solía mantener orquídeas frescas en el vestíbulo principal. Aprendí a medir el tiempo por la disposición de esas flores delicadas. 4 orquídeas indicaban una conferencia en los pisos superiores. Los hombres descendían nerviosos y salían con las corbatas aflojadas. 3 señalaban una fiesta de bodas. Evitaba el bar en esas noches porque las parejas aparecían demasiado impecables, y un deseo sin vacilaciones me aterrorizaba profundamente. 2 significaban una velada tranquila, con el personal de limpieza silbando por los pasillos. 1 implicaba que alguien había decidido que las orquídeas resultaban demasiado costosas para reemplazarlas con frecuencia, y pronto el vestíbulo olería a polvo seco en lugar de azúcar dulce. Las orquídeas me enseñaron el calendario de una forma más efectiva que cualquier dispositivo móvil. Él era un senador en esa primera ocasión, el que poseía manos cautelosas y una voz que parecía ensayar constantemente una disculpa. No solicitó nada extravagante o inusual. Me dio propina con billetes impecables que aún conservaban el calor de la máquina expendedora. Jamás se quitó el anillo de casado, pero lo giraba para que la piedra quedara orientada hacia la palma de su mano. Por precaución, explicó una vez cuando le pregunté al respecto. Para que nada se enganche. Ambos comprendíamos el verdadero significado. Nada que brillara en una fotografía accidental. Nada que pudiera ser recordado con facilidad. Otro era un asistente de gobernador. Se mordía el labio inferior cada vez que mentía, lo cual ocurría con gran frecuencia. Me dijo que le encantaba la manera en que servía el agua. Lo haces con tanta serenidad, comentó. Nunca antes me habían elogiado por no temblar en absoluto. Más tarde descubrí que la calma representa uno de los servicios más valiosos que una mujer puede ofrecer en venta. No todos ellos eran monstruosos en su comportamiento. Eran peores que eso. Eran comunes y corrientes.
Hablaban de congestiones vehiculares, de proyectos de ley en borrador, de los exámenes escolares de sus hijas. Eran los hombres que se paraban detrás del podio, y también los que ocupaban la tercera fila aplaudiendo en el momento preciso. Eran los que preguntaban si las sábanas estaban limpias y frescas. Eran los que indagaban si yo lo estaba. Tenía 22 años, luego 24, y después un poco más de lo que aparentaba en documentos. Mentía sobre mi edad de la misma forma en que algunas mujeres mienten acerca de sus amantes, no para inventar un pasado ficticio, sino para sobrellevar uno real y doloroso. Compraba camisas blancas porque se veían bien bajo la iluminación de los hoteles. Mantenía el cabello corto porque se secaba más rápidamente. Me convertí en experta en empacar lo esencial: lápiz labial, preservativos, un frasquito pequeño de perfume con un nombre floral que sonaba como una amenaza velada. Dejé de usar pulseras. Dejaban marcas circulares en mi piel que se interpretaban como signos de posesión cuando me encontraba desnuda. Escucha con atención, hubo noches que se sintieron como un refugio seguro. Esa ilusión merece ser registrada con detalle. Una bandeja de servicio a la habitación con el tintineo de una tapa metálica, y un hombre que no deseaba nada más que conversar sobre un perro que tuvo en su infancia, construyendo una represa en un río con piedras y ramas recogidas. En ese momento, él se postulaba para algún cargo público, uno que requería una sonrisa lo suficientemente amplia como para ocultarse detrás de ella. Lloró al hablar del perro, y luego se disculpó conmigo, y después se disculpó nuevamente por la disculpa inicial. Me dio 1000 pesos adicionales para que olvidara que poseía un corazón sensible. Gasté ese dinero en un abrigo capaz de resistir la lluvia persistente. Pero el corazón que realmente importa es el que siguió latiendo después de todo. Después de la campana del ascensor. Después de las orquídeas. Después de la serenidad fingida. El corazón que exigió que me detuviera. Lo hice, al final. Construí una segunda existencia con cortinas diferentes, unas baratas que no pretendían imitar la seda fina. Alquilé un lugar encima de una panadería donde las mañanas huelen a pan recién horneado. Un aroma que perdona casi cualquier transgresión. Me enseñé a mí misma a hablar en plural, no, yo sobreviví, sino nosotros aprendimos. No yo deseaba, sino nosotros necesitamos. Trabajé en una escuela de idiomas. Le enseñé a un niño llamado David cómo usar el pasado perfecto. Cómo decir yo había estado esperando. Él preguntó por qué alguien requeriría tantas versiones del tiempo. No le respondí. Los políticos no se volvieron menos políticos después de que me fui. Sus rostros, impresos con tanta frecuencia que se convirtieron en una especie de empapelado cotidiano, me perseguían en el metro y en vallas publicitarias que se disolvían bajo la lluvia. Creé un ritual para mantenerlos alejados. Café al amanecer, notas personales, 3 páginas de cualquier cosa. Páginas matutinas, las llama el libro. Escribí: el cuerpo perdona en pedazos dispersos, y el dinero en efectivo es solo una forma de medir la vergüenza acumulada, y si cuentas la verdad, y nadie te cree, ¿aún pusiste en riesgo tu vida? La pregunta se quedó allí, voluminosa y complaciente. La subrayé hasta que el papel se volvió delgado y frágil. Cuando finalmente se lo conté a alguien, fue a una mujer con aretes pequeños y una voz de terapeuta profesional. Ella dijo: «Te mantuviste con vida». Yo respondí: «Permaneciendo muerta». Ella sonrió de la manera en que lo hacen las personas entrenadas para ver cada paradoja como un avance. Me aconsejó que escribiera. Me dijo que la confesión es como una puerta. Las puertas pueden cerrarse con llave, bloquearse con barricadas, pintarse de colores nuevos. También pueden abrirse desde el interior con manos que tiemblan de incertidumbre. Así que vuelvo a empezar. Lo que guardé en secreto por años. Lo escribo ahora con claridad, sin interrupciones. Fue amor. La palabra me sorprende por completo. ¿Amor? No era mi intención. La tacho hasta que las fibras del papel se levantan. Lo que mantuve oculto no era amor. Era la forma que el amor adoptaba cuando el poder introducía su mano en él y hablaba a través de mi garganta. Algunos de ellos me hicieron sentir observada de verdad. Eso no es amor.
Eso es solo una iluminación favorable. Hago una lista de nombres en una hoja separada. Las voces de los políticos, sus verbos preferidos, sus desodorantes favoritos. Sándalo, vetiver, cítricos frescos. El gobernador que pronunciaba por favor, como si fuera una contraseña secreta. El líder del partido que llevaba un rosario a la mesa de noche, y luego lo guardaba en el cajón como a un testigo incómodo. El senador con el anillo girado. Un alcalde que rió cuando le pedí mi pago por adelantado y dijo, ¿crees que te engañaría? Lo hizo. Quiero decirte que no me queda vergüenza alguna. Sonaría valiente y ordenado. Pero la vergüenza es geológica en su naturaleza. No se lava con facilidad. Se erosiona poco a poco, aliento tras aliento, línea tras línea. Algunas noches aún saboreo la alfombra. Algunas noches confundí mi cuerpo con una habitación que cualquiera podía alquilar si pagaba en la recepción. Hoy la ciudad aparece gris y amable en su atmósfera. Una mujer arrastra una maleta de color limón a través de la calle, y ésta produce un canto al rozar las juntas del asfalto. Un niño con una camisa de Spiderman le dice a su madre que los héroes deben ocultarse primero antes de saltar a la acción. Sirvo agua con serenidad. Practico ese elogio como si fuera un encantamiento mágico. Hay un golpe en algún lugar del edificio, en otro piso, en otra puerta. Pero mi cuerpo lo confunde con uno que solía responder. Me detengo, escuchando con atención. La panadería de abajo empuja una bandeja hacia el callejón. Metal chocando contra piedra. Un gong sordo y resonante. Escribo. Diré sus nombres. Escribo. No diré el mío. Escribo. Una confesión no es un favor concedido. Es una cuenta que llega a su vencimiento. Quizás te preguntes ¿por qué ahora? ¿Por qué este verano en particular, este café, este papel, con su tinta de baja calidad que se corre con facilidad? Podría decir las elecciones, las vallas publicitarias, las orquídeas retiradas de los vestíbulos y reemplazadas por palmas de plástico artificial. Podría decir los aretes de la terapeuta temblando cuando asentía. Podría decir que conocí a un hombre que me miró como si no fuera un secreto sino una oración, algo diseñado para terminar en un punto final, y por lo tanto descansar al fin. Pero la verdad es más pequeña y más terrible. El silencio dejó de funcionar. Ya no me mantenía a salvo, me mantenía ausente. Habrá consecuencias inevitables. Siempre las hay cuando una mujer regresa a su propio cuerpo y lo encuentra ocupado por la historia acumulada. Pienso en las manos del senador, cautelosas, entrenadas, girando el anillo una y otra vez, como si el círculo pudiera borrarse a sí mismo. Pienso en el asistente del gobernador mordiéndose el labio hasta sangrar, y cuánto sangre el poder está dispuesto a tragarse para permanecer dulce. Pienso en el hombre que lloró por su perro de la infancia y me pagó para olvidar sus lágrimas, y cómo el olvidar y el perdonar no son la misma moneda en absoluto. Afuera, la sirena finalmente llega. Es solo una motocicleta de entregas cambiando de carril con demasiada audacia. Respiro profundamente. Fecho la página, porque el tiempo intentará mentir sobre cuándo comencé. Hoy, escribo. Hoy. No la noche en el pasillo rojo, no las tardes cuando las orquídeas me enseñaban a contar. Hoy, cuando el ventilador zumbando, el vecino riendo y una mujer elige ser escuchada a costa de ser apreciada. Firmo con el nombre que uso ahora. No es el que conoces. Es el que pertenece a la parte de mí que mantuvo una habitación en la oscuridad, con el alquiler pagado, esperando a que la luz dejara de doler. Abro la ventana. El aliento de la ciudad es caliente e inmediato, como ser besada por el clima mismo. No me estremezco. Escribo el primer nombre. Luego otro más. Luego el que amé, o creí amar, el que decía por favor, como una contraseña y seguro, como una oración devota. Mi mano no tiembla en absoluto. La página sí lo hace. Comienzo anotando mi nombre, pero lo tacho de inmediato. El papel acumula demasiados secretos cuando conserva un nombre. El cuarto revela excesivos detalles cuando encierra a una mujer. La Ciudad de México aplasta su calor contra el vidrio como si fuera una mano extendida. El zumbido tenue de un ventilador.
una sirena que jamás logra llegar a su destino, el olor a aceite frito mezclado con el de la lluvia que cae. Un vecino suelta una carcajada a través de la pared. Yo replico con el sonido que produce el destapar de una pluma. He entrenado el silencio durante muchos años. Posee fuerza muscular. Mantiene una pose erguida. Se presenta con la espalda recta en las entrevistas laborales, asintiendo con la cabeza, el mentón alzado, narrando la versión adecuada de la historia, esa que asegura el pago del alquiler, y una respiración constante y serena. Sin embargo, el silencio resulta avaricioso, devora los recuerdos y deja huellas de dientes en los sueños nocturnos. Esta mañana, desperté con el sabor de un pasillo rojo en la boca, cortinas de terciopelo suave, un espejo enmarcado en oro reluciente, una alfombra que absorbía por completo el sonido de los pasos. No recuerdo el número exacto de la habitación, solo el tono agudo de la campana del ascensor, que sonaba como una confesión diminuta y discreta. Lo que guardé en secreto por años, escribo, y la tinta parece vacilar en su flujo. Lo que mantuve oculto durante tanto tiempo. Espero por el resto de la frase, con la mano en suspenso en el aire. Mi muñeca tiembla ligeramente. No se trata de miedo. Es un reconocimiento profundo, el temblor de un cuerpo que recupera su propio idioma olvidado. Creí que el silencio me purificaría por completo. En cambio, me pulió hasta convertirme en una superficie tan lisa y reluciente que nada podía adherirse a ella. Ni el pasado, ni el contacto humano, ni siquiera un nombre. Estoy exhausta de tanto brillar con esa falsedad. Fui una prostituta. No un eufemismo suavizado. No una experiencia de novia fingida. Ni una acompañante, ni una musa inspiradora. Un servicio prestado, una narración inventada. Un rumor que se vestía con billetes y fragancias caras. Pensé que al expresarlo de manera directa y sin rodeos, despojaría la palabra de su veneno acumulado. No sucede así. Queda allí en la página como una fruta oscura y madura, pesada, dulce en exceso, y pudriéndose desde el tallo. Existe un hotel cerca de la Avenida Reforma, que solía mantener orquídeas frescas en el vestíbulo principal. Aprendí a medir el tiempo por la disposición de esas flores delicadas. 4 orquídeas indicaban una conferencia en los pisos superiores. Los hombres descendían nerviosos y salían con las corbatas aflojadas. 3 señalaban una fiesta de bodas. Evitaba el bar en esas noches porque las parejas aparecían demasiado impecables. Y un deseo sin vacilaciones me aterrorizaba profundamente. 2 significaban una velada tranquila, con el personal de limpieza silbando por los pasillos. 1 implicaba que alguien había decidido que las orquídeas resultaban demasiado costosas para reemplazarlas con frecuencia. Y pronto el vestíbulo olería a polvo seco en lugar de azúcar dulce. Las orquídeas me enseñaron el calendario de una forma más efectiva que cualquier dispositivo móvil. Él era un senador en esa primera ocasión, el que poseía manos cautelosas y una voz que parecía ensayar constantemente una disculpa. No solicitó nada extravagante o inusual. Me dio propina con billetes impecables que aún conservaban el calor de la máquina expendedora. Jamás se quitó el anillo de casado, pero lo giraba para que la piedra quedara orientada hacia la palma de su mano. Por precaución, explicó una vez cuando le pregunté al respecto. Para que nada se enganche. Ambos comprendíamos el verdadero significado. Nada que brillara en una fotografía accidental. Nada que pudiera ser recordado con facilidad. Otro era un asistente de gobernador. Se mordía el labio inferior cada vez que mentía, lo cual ocurría con gran frecuencia. Me dijo que le encantaba la manera en que servía el agua. Lo haces con tanta serenidad, comentó. Nunca antes me habían elogiado por no temblar en absoluto. Más tarde descubrí que la calma representa uno de los servicios más valiosos que una mujer puede ofrecer en venta. No todos ellos eran monstruosos en su comportamiento. Eran peores que eso. Eran comunes y corrientes. Hablaban de congestiones vehiculares, de proyectos de ley en borrador, de los exámenes escolares de sus hijas. Eran los hombres que se paraban detrás del podio, y también los que ocupaban la tercera fila aplaudiendo en el momento preciso. Eran los que preguntaban si las sábanas estaban limpias y frescas. Eran los que indagaban si yo lo estaba.
Tenía 22 años, luego 24, y después un poco más de lo que aparentaba en documentos. Mentía sobre mi edad de la misma forma en que algunas mujeres mienten acerca de sus amantes, no para inventar un pasado ficticio, sino para sobrellevar uno real y doloroso. Compraba camisas blancas porque se veían bien bajo la iluminación de los hoteles. Mantenía el cabello corto porque se secaba más rápidamente. Me convertí en experta en empacar lo esencial: lápiz labial, preservativos, un frasquito pequeño de perfume con un nombre floral que sonaba como una amenaza velada. Dejé de usar pulseras. Dejaban marcas circulares en mi piel que se interpretaban como signos de posesión cuando me encontraba desnuda. Escucha con atención. Hubo noches que se sintieron como un refugio seguro. Esa ilusión merece ser registrada con detalle. Una bandeja de servicio a la habitación con el tintineo de una tapa metálica, y un hombre que no deseaba nada más que conversar sobre un perro que tuvo en su infancia, construyendo una represa en un río con piedras y ramas recogidas. En ese momento, él se postulaba para algún cargo público, uno que requería una sonrisa lo suficientemente amplia como para ocultarse detrás de ella. Lloró al hablar del perro, y luego se disculpó conmigo, y después se disculpó nuevamente por la disculpa inicial. Me dio 1000 pesos adicionales para que olvidara que poseía un corazón sensible. Gasté ese dinero en un abrigo capaz de resistir la lluvia persistente, pero el corazón que realmente importa es el que siguió latiendo después de todo. Después de la campana del ascensor, después de las orquídeas, después de la serenidad fingida. El corazón que exigió que me detuviera. Lo hice, al final. Construí una segunda existencia con cortinas diferentes, unas baratas que no pretendían imitar la seda fina. Alquilé un lugar encima de una panadería donde las mañanas huelen a pan recién horneado. Un aroma que perdona casi cualquier transgresión. Me enseñé a mí misma a hablar en plural. No yo sobreviví, sino, nosotros aprendimos. No yo deseaba, sino, nosotros necesitamos. Trabajé en una escuela de idiomas. Le enseñé a un niño llamado David, cómo usar el pasado perfecto, cómo decir, yo había estado esperando. Él preguntó por qué alguien requeriría tantas versiones del tiempo. No le respondí. Los políticos no se volvieron menos políticos después de que me fui. Sus rostros, impresos con tanta frecuencia que se convirtieron en una especie de empapelado cotidiano, me perseguían en el metro y en vallas publicitarias que se disolvían bajo la lluvia. Creé un ritual para mantenerlos alejados. Café al amanecer, notas personales, 3 páginas de cualquier cosa, páginas matutinas, las llama el libro. Escribí, el cuerpo perdona en pedazos dispersos, y el dinero en efectivo es solo una forma de medir la vergüenza acumulada, y si cuentas la verdad, y nadie te cree, aún pusiste en riesgo tu vida. La pregunta se quedó allí, voluminosa y complaciente. La subrayé hasta que el papel se volvió delgado y frágil. Cuando finalmente se lo conté a alguien, fue a una mujer con aretes pequeños y una voz de terapeuta profesional. Ella dijo, «Te mantuviste con vida». Yo respondí, «Permaneciendo muerta». Ella sonrió de la manera en que lo hacen las personas entrenadas para ver cada paradoja como un avance. Me aconsejó que escribiera. Me dijo que la confesión es como una puerta. Las puertas pueden cerrarse con llave, bloquearse con barricadas, pintarse de colores nuevos. También pueden abrirse desde el interior con manos que tiemblan de incertidumbre, así que vuelvo a empezar. Lo que guardé en secreto por años, lo escribo ahora con claridad sin interrupciones. Fue amor. La palabra me sorprende por completo. ¿Amor? No era mi intención. La tacho hasta que las fibras del papel se levantan. Lo que mantuve oculto no era amor. Era la forma que el amor adoptaba cuando el poder introducía su mano en él, y hablaba a través de mi garganta. Algunos de ellos me hicieron sentir observada de verdad. Eso no es amor. Eso es solo una iluminación favorable. Hago una lista de nombres en una hoja separada. Las voces de los políticos, sus verbos preferidos, sus desodorantes favoritos. Sándalo, vetiver, cítricos frescos. El gobernador que pronunciaba por favor, como si fuera una contraseña secreta. El líder del partido que llevaba un rosario a la mesa de noche, y luego lo guardaba en el cajón como a un testigo incómodo.
El senador con el anillo girado. Un alcalde que rió cuando le pedí mi pago por adelantado y dijo, ¿crees que te engañaría? Lo hizo. Quiero decirte que no me queda vergüenza alguna. Sonaría valiente y ordenado. Pero la vergüenza es geológica en su naturaleza. No se lava con facilidad. Se erosiona poco a poco, aliento tras aliento, línea tras línea. Algunas noches aún saboreo la alfombra. Algunas noches confundí mi cuerpo con una habitación que cualquiera podía alquilar si pagaba en la recepción. Hoy la ciudad aparece gris y amable en su atmósfera. Una mujer arrastra una maleta de color limón a través de la calle, y ésta produce un canto al rozar las juntas del asfalto. Un niño con una camisa de Spider-Man le dice a su madre que los héroes deben ocultarse primero, antes de saltar a la acción. Sirvo agua con serenidad. Practico ese elogio como si fuera un encantamiento mágico. Hay un golpe en algún lugar del edificio, en otro piso, en otra puerta, pero mi cuerpo lo confunde con uno que solía responder. Me detengo, escuchando con atención. La panadería de abajo empuja una bandeja hacia el callejón. Metal chocando contra piedra, un gong sordo y resonante. Escribo. Diré sus nombres. Escribo. No diré el mío. Escribo. Una confesión no es un favor concedido. Es una cuenta que llega a su vencimiento. Quizás te preguntes por qué ahora. ¿Por qué este verano en particular? Este café, este papel con su tinta de baja calidad que se corre con facilidad. Podría decir las elecciones, las vallas publicitarias, las orquídeas retiradas de los vestíbulos y reemplazadas por palmas de plástico artificial. Podría decir los aretes de la terapeuta temblando cuando asentía. Podría decir que conocí a un hombre que me miró como si no fuera un secreto sino una oración. Algo diseñado para terminar en un punto final, y por lo tanto descansar al fin. Pero la verdad es más pequeña y más terrible. El silencio dejó de funcionar. Ya no me mantenía a salvo. Me mantenía ausente. Habrá consecuencias inevitables. Siempre las hay cuando una mujer regresa a su propio cuerpo, y lo encuentra ocupado por la historia acumulada. Pienso en las manos del senador, cautelosas, entrenadas, girando el anillo una y otra vez, como si el círculo pudiera borrarse a sí mismo. Pienso en el asistente del gobernador, mordiéndose el labio hasta sangrar. Y cuánto sangre el poder está dispuesto a tragarse para permanecer dulce. Pienso en el hombre que lloró por su perro de la infancia y me pagó para olvidar sus lágrimas. Y cómo el olvidar y el perdonar no son la misma moneda en absoluto. Afuera, la sirena finalmente llega. Es solo una motocicleta de entregas cambiando de carril con demasiada audacia. Respiro profundamente. Fecho la página, porque el tiempo intentará mentir sobre cuándo comencé. Hoy, escribo, hoy. No la noche en el pasillo rojo, no las tardes cuando las orquídeas me enseñaban a contar. Hoy, cuando el ventilador zumbando, el vecino riendo y una mujer elige ser escuchada a costa de ser apreciada. Firmo con el nombre que uso ahora. No es el que conoces. Es el que pertenece a la parte de mí que mantuvo una habitación en la oscuridad, con el alquiler pagado, esperando a que la luz dejara de doler. Abro la ventana. El aliento de la ciudad es caliente e inmediato, como ser besada por el clima mismo. No me estremezco. Escribo el primer nombre, luego otro más, luego el que amé, o creí amar, el que decía por favor como una contraseña y seguro, como una oración devota. Mi mano no tiembla en absoluto. La página sí lo hace. La primera vez que me toca, no se trata de un incidente casual. Se inclina excesivamente cerca, fingiendo examinar mi caligrafía con detenimiento. Su manga roza la mía, y el ambiente evoca todos los espacios que vendí en el pasado. El contacto físico es un engañoso. El cuerpo no indaga quién es el responsable. Indaga cuándo ocurrirá, y cuando su mano estabiliza la mía sobre la hoja, mi piel responde con un escalofrío que ignora la distinción entre afecto y un interrogatorio minucioso. Tus letras, murmura con voz baja, se inclinan hacia la izquierda, como si se prepararan contra algo inevitable. No pretende sonar tan personal,
Pero la intimidad no siempre surge de lo planeado. Es lo que se infiltra sin autorización previa. Deseo retroceder. No lo hago. Me observa de la misma manera en que lo hacían los hombres poderosos. No por deleite, no por atractivo, sino en busca de pruebas concretas. Sus ojos registran todo. Su silencio interroga con profundidad. Deja la pluma a un lado, y por un instante, dejamos de discutir sobre política o prostitución, o los nombres que podrían arruinar una trayectoria profesional. Hablamos de lo que el cuerpo de una mujer retiene, incluso cuando se niega a declarar. Cierro mi cuaderno. Él observa el gesto como si se tratara de una cortina descendiendo lentamente. Estás temblando, dice en tono suave y delicado. Estoy recordando. Lo corrijo con precisión. No se disculpa, no se aleja, solo espera, como si mi silencio contuviera más veracidad que cualquier declaración abierta, y mi silencio me traiciona, mi pulso latiendo contra la muñeca que él sostiene, mi respiración que se niega a disfrazarse de tranquilidad fingida. Lo detesto por notarlo, me detesto a mí misma por permitirle que lo haga. El cuarto se transforma en un ensayo teatral. Mi cuerpo, en un guión escrito. Su presencia, en un foco iluminador. Una vez, un político me dijo: tu cuerpo miente mejor que tus labios. Pensé que se equivocaba. Creí que la actuación residía en la historia que narraba después. Ahora, con la mano de Mateo rozando mi muñeca como un signo de puntuación, comprendo que la falsedad no está en las palabras. Está en la piel que aún reacciona. Se inclina más cerca, no para besarme, para examinarme con mayor detalle. Y eso resulta peor, porque el deseo puede rechazarse con facilidad. La curiosidad no. ¿Quieres detenerte?, pregunta con cuidado. Es la pregunta que los clientes jamás formularon. Y la pregunta que no puedo responder directamente. Porque sí, deseo parar. Y no. Deseo ver hasta dónde se extenderá mi silencio antes de romperse por completo. Quiero que escribas. Susurro en su lugar. Entonces se retrae bruscamente, como si se hubiera quemado. Toma su cuaderno, lo llena con líneas frenéticas que podrían ser palabras o garabatos sin sentido. Escribe como si temiera olvidar lo que acababa de ocurrir entre nosotros, temiera perder la prueba de algo que técnicamente nunca sucedió. La lámpara emite un zumbido constante. La panadería de abajo cierra sus persianas con un jadeo metálico. En el silencio repentino, mi cuerpo palpita con recuerdos, pero también con un nuevo peligro. Esto ya no se trata de sexo, se trata de revelación. Porque aquí está la verdad que nunca vendí. El cliente más peligroso es el que te ve, sin necesidad de tocarte. Finalmente, levanta la vista. Su rostro ha cambiado. No con avidez, sino con comprensión profunda. Lo siento, dice, y suena como una falsedad que deseaba creer. Querías que me sintiera protegida, le digo. Pero solo me hiciste visible ante todos. Cierra el cuaderno con lentitud, como si cerrara una puerta que ninguno de los dos es lo suficientemente valiente para atravesar. Y luego, en voz demasiado baja: mañana, traeré la grabadora. La filtración llega al amanecer, en esa hora en que incluso las pesadillas se detienen para tomar aliento. Despierto con el sonido de mi teléfono vibrando contra el escritorio. No es una llamada. Es una tormenta de mensajes entrantes. La panadería de abajo aún no ha encendido sus hornos. La ciudad afuera es solo un rumor. Pavimento húmedo. Un solo autobús exhalando un suspiro. Alcanzo el teléfono y lo veo. Un titular con un nombre que no liberé intencionalmente. El senador. Sus manos cautelosas. Su voz de disculpa. Su anillo girado hacia adentro. Mi garganta se cierra con fuerza. Desplazo la pantalla. El artículo es breve, demasiado breve. Un adelanto, no una revelación completa. Sin fechas específicas, sin habitaciones de hotel, sin orquídeas mencionadas. Solo un nombre, envuelto en especulaciones, como una cerilla encendida en un callejón donde la gasolina espera invisible. No lo envié yo. Mateo. El nombre golpea mis costillas con insistencia. Revivo la noche anterior, su mano sobre la mía, el cuaderno llenándose de garabatos apresurados, la forma en que susurró mañana traeré la grabadora.
El mañana llegó con excesiva rapidez. Deseo creer que no fue él. Que quizás alguien más escuchó. Que quizás las paredes hablaron por sí solas. Pero la redacción del artículo es suya. Limpia. Precisa. Palabras como bisturíes cortantes. Camino por la habitación descalza. El piso está frío, como un castigo merecido. Mi pecho arde intensamente. La traición no es un grito estridente, es un silencio que se expande hasta que las paredes se curvan bajo su presión. Los mensajes continúan llegando, de números desconocidos. Algunos exigen más nombres. Algunos ofrecen protección. Uno simplemente dice mentirosa. Otro. Al fin. Lanzo el teléfono sobre la cama. Rebota como si no quisiera pertenecerme. El espejo en la pared me captura en fragmentos. Cabello enredado, ojos hinchados, boca entreabierta como en mitad de una negación. Parezco alguien en medio de una confesión, excepto que nunca la di. Cuando llega el golpe en la puerta, me congelo. No es su golpe. Demasiado agudo, demasiado oficial. 3 golpes. Luego una pausa, luego 2 más. Un patrón que pertenece a la autoridad establecida. No abro. Las persianas de la panadería traquetean al despertar. La vida reanuda abajo como si nada se hubiera quebrado por encima. El olor a pan asciende, amable, inmerecido. Mi cuerpo tiembla con la traición, no con el temor. Mateo envía un mensaje, no entres en pánico, puedo explicarlo. Explicarlo. La palabra es como gasolina vertida. Escribo y borro. Mis dedos se niegan a elegir entre la ira o el silencio. Finalmente, no envío nada. Dejo el teléfono en un cajón, lo cierro como si el silencio pudiera resellar lo que ya se ha derramado. Pero la verdad, ahora está afuera. O peor, la media verdad. Un nombre sin contexto adecuado. Un moretón sin el cuerpo que lo porta. El senador lo negará todo. Reirá ante la absurdidad. Su partido lo protegerá. ¿Y yo? Permaneceré sin rostro. La mujer que susurró, la mujer que mintió. No sobreviviente. No testigo. Solo un rumor con pulso latiendo. Me hundo en la cama. Las sábanas aún huelen faintly a papel, a tinta, a la chaqueta de Mateo rozando la silla. Por un momento, detesto que lo extrañe. Que incluso en la traición mi cuerpo recuerde el peso de su mirada. Pero el odio es más sencillo que la desesperación. El odio tiene bordes afilados. Así que afilo los míos. Saco la hoja oculta del cajón, la que contiene mi lista de nombres, escrita con la tinta de noches que nunca quise conservar. Miro el nombre del senador, y lo circulo una vez, con fuerza suficiente para rasgar el papel. Luego escribo otro nombre. Si la filtración ha comenzado, que nos ahogue a todos por completo. El golpe llega cuando menos lo merezco. No es el ruido de la panadería, no el ritmo cauteloso de Mateo, no el golpe oficial de hombres con documentos en sus bolsillos. Este es más lento, más pesado, como si la puerta misma le debiera respeto. 3 golpes sordos, luego silencio. Una pausa lo suficientemente densa como para sentirse como una respiración. Luego uno más suave como un secreto respondiendo. Me quedo en la cocina con una taza de café enfriándose en la mano. El líquido tiembla contra la porcelana, pero no es la taza la que se agita. Soy yo. No abro de inmediato. El silencio tiene reglas establecidas. Las he aprendido, las he roto, las he sobrevivido. Regla 1. Las puertas no son respuestas automáticas. Regla 2. Si esperas lo suficiente, el mundo a menudo se aleja por sí solo. Pero él no lo hace. Él espera con paciencia. El aire se modifica. Lo sé antes de moverme. Mi cuerpo lo sabe antes de que mi mente argumente. El hombre detrás de la puerta ha estado aquí antes, no en este pasillo, no en estos azulejos, sino en la geografía de mi piel. La memoria no golpea, se infiltra. Desbloqueo la puerta. No debería, pero lo hago. Está allí de pie, más viejo, más blando en la mandíbula. La misma postura de traje, aunque la tela ahora es civil, no política. Su anillo aún girado hacia adentro. ¿Puedo?
Pregunta, con la voz inalterada, la disculpa ensayada, pesada como una bendición dada con retraso. No respondo. Me aparto a un lado. Entra como si la habitación aún le perteneciera. Los hornos de la panadería abajo exhalan dulzura a través de las tablas del piso, pero su presencia la agria. El aroma del pan se transforma en algo más denso, algo que recuerda hoteles con orquídeas y cortinas que nunca se cerraban por completo. No deberías estar aquí, digo al fin. Tenía que verte. Sus ojos recorren el escritorio, el cuaderno, la página vuelta hacia abajo. Están diciendo cosas. Sobre mí. Sobre ti. Están diciendo un nombre. Lo corrijo. El tuyo. No he dicho el mío. Exhala. Sus hombros caen de la forma en que lo hacen los hombres, cuando piensan que la confesión es una moneda de cambio. Nunca quise lastimarte. Es la línea equivocada. Cree que esto se trata de daño. No entiende que se trata de posesión. No solo me lastimaste, digo. Me mantuviste cautiva. Su rostro se pliega, arrugado por los años, pero debajo, aún el mismo hombre que una vez colocó un rosario en una mesa de noche como un arma disfrazada de misericordia. Me deseabas, susurra. Las palabras aterrizan como un moretón que se reabre. Mis rodillas flaquean. Porque una vez, vergonzosamente, estúpidamente, lo hice. Recuerdo las manos cautelosas. Cómo nunca se apresuraba. Cómo hacía preguntas en la cama como si mis respuestas fueran leyes inquebrantables. Cómo dejaba el dinero doblado bajo el vaso de agua, como un santo dejando ofrendas en un altar. Me hizo creer que la paciencia era afecto. Me hizo creer que la ausencia de violencia era amor verdadero. Mi cuerpo me traiciona ahora. El calor sube por mi cuello, no deseo, no todavía, pero su sombra. Él lo ve. Por supuesto que lo hace. Siempre supo cuando el silencio cubría el hambre. Te amé, dice, con voz apenas audible. La habitación se inclina. Quiero escupir. Quiero gritar. Pero el recuerdo de desearlo me roba la ira. Saboreo orquídeas, terciopelo. El silencio de una alfombra que tragaba cada paso que daba hacia él. ¿Amor? Digo. La palabra se quiebra en mi garganta. Me compraste. Me alquilaste. Giraste tu anillo hacia adentro para que tu esposa no viera las marcas. Eso no es amor. Da un paso más cerca. Mi espalda encuentra la pared. Su sombra se pliega sobre la mía, familiar, asfixiante. Entonces, ¿por qué? Pregunta. ¿Aún me miras de esta manera? Detesto que lo haga. Ojos húmedos. Respiración superficial. Cuerpo recordando las cosas equivocadas. No las noches en que me alejaba sangrando con silencio, sino los momentos en que besaba mi muñeca como si fuera un texto sagrado. Porque el trauma es un ventríloco. Digo. Hace que mi cuerpo hable con tu voz. Sus labios tiemblan. Extiende la mano, se detiene. Su mano flota a centímetros de mi brazo. Sin tocar. Aún quemando. Podrías destruirme, susurra. Pero vine de todos modos. ¿Crees que esto es valiente? Escupo. Esto es conveniencia. Estás aquí porque crees que aún te amo lo suficiente como para perdonarte. No lo niega. Deja que el silencio responda. Y en ese silencio, surge la peor verdad. Quizás tenga razón. Cierro los ojos. La campana de la panadería suena abajo, mientras alguien compra pan, monedas tintineando, risas derramándose. La vida continúa, simple, limpia. En esta habitación, la podredumbre presiona contra mis costillas. Te nombraré, digo al fin. Lo escribiré con tinta que no se borra. Entonces sonríe. No con alivio. Con reconocimiento. Pero no lo contarás todo. Mantendrás lo que fue nuestro. La palabra nuestro me corta en dos. Mi pecho se inunda de calor. Disgusto, anhelo.
La contradicción es insoportable. Lo empujo a un lado, abro la puerta de par en par. Vete. Ordeno. Por una vez, obedece. Sale caminando, hombros cuadrados, como si acabara de dejar una reunión, no a una mujer temblando contra sus propias paredes. Cierro la puerta de golpe. Mi espalda se desliza hacia abajo hasta que estoy sentada en el piso, rodillas contra el pecho. Mi café se ha enfriado. Mis manos tiemblan. En el escritorio, la lista oculta espera. Su nombre está circulado 2 veces ahora. Lo miro fijamente hasta que el papel se difumina. Amor. Odio. Saben igual cuando se tragan con vergüenza. Y la peor parte no es que viniera. La peor parte es que una parte de mí deseaba que lo hiciera. Me quedo sentada en el piso mucho después de que se va. La puerta está cerrada, pero el aire se niega a creerlo. Su aroma se adhiere. Jabón limpio, colonia tenue, el fantasma de un poder antiguo. Se posa pesado sobre mi pecho como una confesión que nunca autoricé. La lista aún está en el escritorio, el círculo alrededor de su nombre sangrando levemente donde presión E con acento agudo con exceso. Mis ojos se nublan hasta que la tinta nada. Mi mano se levanta, tiembla, cae de nuevo. Deseo borrarlo de mí, pero la memoria tiene raíces demasiado profundas. La vergüenza no se enjuaga, fermenta con el tiempo. Sirvo agua, el ritual que aprendí en habitaciones de hotel donde la calma era una moneda de cambio. El vaso suda en mi mano, traicionándome. Bebo un sorbo, pero el sabor es incorrecto. Saboreo orquídeas. Terciopelo. Su voz diciendo me deseabas. Lo hice. Una vez. La admisión me atraviesa, brutal, sin piedad. El deseo no siempre es consentimiento, pero díselo a un cuerpo que aún arde cuando se recuerda. Mi cuerpo rememora su paciencia, no su poder. Su quietud, no su compra. Y la memoria es mentirosa. Edita, pule, borra el costo, hasta que solo queda la podredumbre dulce. Deseo gritar, pero las paredes son delgadas. Deseo correr. Pero la ciudad está llena de sus vallas publicitarias, sus discursos, su sonrisa girada hacia afuera, anillo girado hacia adentro. En cambio, escribo. Escribo, me compraste. Escribo, dijiste por favor como una contraseña. Escribo, sonreíste cuando temblé. Y luego, como una mano traicionándome, escribo, besaste mi muñeca, y lo deseé. Las palabras me miran de vuelta, irregulares, desiguales. Mi estómago se anuda. Porque ambas son verdaderas. Porque la verdad es un cuchillo con 2 filos y estoy sangrando de ambos. La panadería abajo ríe de nuevo, bandejas metálicas chocando como aplausos. Deseo creer que el mundo es así de simple. Pan, risas, monedas. Pero arriba estoy astillada. Me paro frente al espejo. Mi reflejo es una desconocida. Cabello salvaje, labios pálidos, ojos demasiado abiertos. Busco inocencia, el rostro que llevaba antes de las orquídeas. Ella se ha ido. En su lugar hay una mujer que amó a su captor y se odió por ello. ¿Es amor cuando se compra? ¿Es amor cuando el silencio era más barato que la resistencia? ¿Es amor cuando el cuerpo dijo sí mientras el alma dijo no? Las preguntas se acumulan hasta que mis costillas duelen. Presiono mi palma contra el vidrio, deseando que se quiebre, que fracture a la mujer que me devuelve la mirada. Pero resiste. Siempre resiste. Pienso en Mateo. Sus manos firmes, su pluma ávida. Cómo me estudiaba como a una testigo, no como a una amante. Cómo incluso esa exposición se sentía como un toque. Me pregunto qué escribiría si le contara esto. Que el hombre al que planeo nombrar aún acelera mi pulso. Que mi vergüenza sabe a anhelo, y mi anhelo sabe a traición. Me creería. Lo torcería, lo publicaría, lo llamaría matiz, lo llamaría valiente. O simplemente registraría mi ruina, prolija en su cuaderno. El teléfono vibra de nuevo. Mateo. ¿Estás a salvo? A salvo. La palabra me hace reír. Amarga. Quebrada.
A salvo no es para mujeres como yo. A salvo es la ficción que venden los hombres para poder dormir tranquilos. No escribo nada, lo dejo esperar. Mis piernas tiemblan mientras me muevo de vuelta al escritorio. Tomo la lista y la doblo una vez, 2 veces, hasta que los nombres quedan ocultos dentro. Luego la presiono contra mi pecho. Se siente como una bomba, tic-tac. Porque aquí está la verdad más cruel. No solo le temo, lo extraño. Y extrañarlo es la traición más profunda de todas. Me acuesto en la cama. Las sábanas son frescas e indiferentes. Mi cuerpo no lo es. Mi cuerpo zumba con toques fantasmales, un espíritu que no puedo exorcizar. Cierro los ojos, y por un momento terrible, me permito imaginar su mano de nuevo. La caricia cautelosa, apologética. Mi piel responde, traidoramente. Me siento de golpe, jadeando, avergonzada. Deseo arrancar el deseo de mí. Deseo desgarrarlo. Pero el deseo también es geológico. Vive en capas, sedimentarias, imposible de remover sin colapso. Las lágrimas llegan, calientes, no invitadas. Las dejo. La sal en mis labios sabe a confesión. Mi pecho se agita con una verdad que desearía poder silenciar. No soy libre. Aún no. El golpe resuena en la memoria. Su voz, diciéndome deseabas. La forma en que mi cuerpo aún responde. Cubro mi rostro con las manos. Susurro en la oscuridad. Te odio. Te odio. Te odio. Y entre cada uno, más bajo, más débil, te amé. Las palabras se difuminan hasta sonar iguales. La campana de la panadería suena de nuevo, un nuevo cliente, una nueva risa. La vida continúa, me quedo allí, astillada, atrapada entre 2 verdades que no pueden coexistir pero se niegan a morir. En el silencio posterior, me doy cuenta de que la peor fractura, no está entre él y yo. Está dentro de mí. Y aún se está ensanchando. Está de pie en el umbral con las manos vacías pero veo el peso de todos modos. La filtración aún arde entre nosotros como una herida que se niega a cerrarse. ¿Puedo entrar? Pregunta. Ya lo hiciste, respondo. Al amanecer. Su mandíbula se tensa. No tenía opción, iban a publicar el nombre. Pensé, si lo controlo yo. Pensaste que la traición se sentiría mejor si la firmabas primero. El silencio que sigue es denso, pegajoso. Su garganta se mueve como si tragara vidrio. Entra de todos modos, cauteloso, como si la habitación pudiera morderlo. Doblo los brazos. El cuaderno en el escritorio brilla como evidencia. ¿Por qué él? Pregunto. ¿Porque es corrupto? Porque la gente ya sospechaba. Porque era más seguro que empezar con alguien intocable. Sus palabras salen rápidas, defensivas. Te estaba protegiendo. La mentira es suave, practicada. Una mentira que cuentan los hombres cuando quieren que su avidez se confunda con cuidado. No me protegías. Protegías tu historia. Exhala, lento, herido, como si mi verdad fuera crueldad. Se acerca más, deteniéndose cuando el aire se afila entre nosotros. Sus gafas se deslizan por su nariz, no las empuja de vuelta. Quiero que esto importe, dice. No solo el escándalo. Tú. La palabra me abre en canal. Debería reír. Debería escupir. En cambio, siento el dolor de querer creerle. Porque la creencia es una droga, y he pasado años sin una dosis. Filtraste su nombre, susurro. Sin mí. Sin mi consentimiento. Y me odié por ello, dice. Pero si no hubiera sido yo, habría sido otro. Al menos así, puedo mantenerte a salvo. A salvo. Siempre a salvo. Como si la palabra no fuera solo otra cuerda para atarme. Me acerco hasta que mi reflejo nada en sus lentes. Dime la verdad, Mateo. ¿A quién proteges? ¿A mí? ¿O a tu firma? Su rostro se fractura entonces. Un músculo se contrae. Sus ojos caen. Y ahí es cuando lo sé. No solo la filtración. El círculo. La red. Su silencio anterior. Su phrasing cauteloso.
Su conocimiento demasiado exacto, los conocías, digo lentamente, lo sabías todo el tiempo. Su cabeza se levanta, aguda, culpable. No lo niega. El piso se inclina. La panadería abajo hace sonar bandejas en el callejón, pero el sonido es demasiado lejano, demasiado limpio. Mi pulso ruge. Mis rodillas flaquean. Has estado en sus habitaciones, susurro. Tal vez no como yo. Pero lo suficientemente cerca para oler las orquídeas. No como tú, dice rápidamente desesperado, nunca como tú, pero sí, lo sabía. Por eso puedo ayudar, por eso. Por eso me encontraste, termino. No por casualidad, no porque te importara. Porque querías cerrar el círculo. Su silencio es, respuesta suficiente. Mi pecho se vacía. La traición no es aguda, es lenta, filtrándose, una mancha que sigue extendiéndose. Me giro, mano en el escritorio, aferrando la lista oculta dentro. Mi voz es delgada pero firme. No eres diferente de ellos, solo pagas con tinta en lugar de efectivo. Detrás de mí, lo oigo susurrar mi nombre. De la forma en que los hombres susurran oraciones en las que no creen. Y mi cuerpo, aún traidor, quiere girar hacia ello. El artículo espera en la pantalla, el cursor parpadeando como un metrónomo contando regresivamente mi valor. Nombres en negro. Fechas en cursiva. Habitaciones descritas con demasiado detalle. Mi cuerpo extendido a través de párrafos que nunca autoricé. El borrador de Mateo. No el mío. Desplazo y el aire se vuelve más pesado. Lo escribió limpio, quirúrgico. Sin moretones, sin temblores. Solo hechos que cortan más profundo que la confesión. Estoy allí, pero borrada. Una fuente, una testigo. Una mujer sin nombre. Mi historia sin mi voz. La panadería abajo zumba con pedidos nocturnos, bandejas golpeando, una risa aguda lo suficiente para subir por el piso. Los envidio, a los que pueden reír mientras la verdad arde. Cierro mi laptop, luego la abro de nuevo. El borrador no desaparece. Los nombres brillan como heridas que se niegan a formar costra. Si se publica, los hombres caen. Sus familias se rompen. La ciudad se inclina. ¿Y yo? Me convierto en un rumor con recibos. Un fantasma capturado en impresión. La lista aún está doblada en mi bolsillo. Mi lista. Mi verdad. Tinta que tiembla. Tinta que sangra. Quiero golpearla sobre su borrador y gritar mía. Pero la vergüenza obstruye mi garganta. Porque si leen todo, si ven el nombre circulado 2 veces, el que besó mi muñeca como escritura sagrada, ¿qué decidirán que soy? ¿Víctima? ¿Puta? ¿Ambas? ¿Ninguna? El teléfono vibra. Mateo de nuevo. Lo publicarán mañana. A menos que me detengas. A menos. Una amabilidad disfrazada de amenaza. Mi pecho arde. Camino al espejo. La mujer que me mira de vuelta tiene tinta bajo las uñas, agotamiento bajo los ojos. No es la chica que contaba orquídeas. No es la mujer que sonreía cuando el efectivo alisaba las sábanas. Es alguien nueva, pero aún encadenada a cada silencio que vendió. Susurro, ¿me libero hablando, o quedándome oculta? El espejo no responde. La verdad se siente menos como liberación, más como una prisión construida de mis propias oraciones. Otro mensaje. Di la palabra. Lo borraré. Debería. Quiero. Pero mi mano flota, congelada, porque quizás esta sea la única forma. Quizás mi silencio ya haya matado demasiado de mí para salvar lo que queda. Desdoblo la lista. Mi caligrafía tiembla. Nombres sangrando uno en otro como moretones compartiendo piel. Al fondo está el suyo,
de Mateo. Lo agrego sin dudar, tinta Gouache en el papel. Porque la traición también pertenece aquí. Presiono el papel contra el vidrio de la ventana. La ciudad parpadea abajo. Neón e indiferente. Autos pulsan como arterias. La vida corre, sin importar. Mañana, quizás el artículo se publique. Quizás sea destruida. Quizás finalmente exista. El cursor aún parpadea. Un pulso que no se detiene. El pasillo está más caliente de lo que debería. Luces sudan contra el techo, zumbando como insectos. La audiencia zumba. Periodistas, extraños, sombras en trajes. Cámaras parpadean rojo, hambrientas. Estoy en el podio con mis páginas dobladas, lista metida como una herida dentro de mi chaqueta. Mateo se sienta cerca del frente, cuaderno listo, gafas inclinadas. En la fila de atrás, él, el senador. El anillo girado hacia adentro. Su rostro tallado en piedra, pero sus ojos vivos con un recuerdo que solo yo puedo traducir. Mi garganta se siente raspada en crudo. El micrófono sisea cuando respiro. Fui pagada. Comienzo. Fui comprada. Fui mantenida. La habitación se endurece. Las palabras cuelgan demasiado pesadas para aplaudir. Hablo en fragmentos. Les doy noches en salones de terciopelo. Orquídeas en lobbies de hotel. El silencio que era moneda. Digo los nombres. Uno por uno. Caen en la habitación como piedras. Cada salpicadura más fuerte que la anterior. Algunos jadean, otros escriben furiosamente pero nadie interrumpe. No miro a Mateo. No miro a él, el hombre en la espalda. Mantengo mis ojos en el papel, aunque la tinta se difumina con sudor y vergüenza. Cuando nombro al asistente del gobernador, oigo el raspar de una silla. Alguien se va. Cuando nombro al líder del partido, flashes de cámaras más duros, una tormenta. Cuando nombro al senador, su senador, el silencio dobla la habitación en mitad. No se inmuta. No se mueve. Solo me mira, y en esa quietud, mi cuerpo recuerda besos en muñeca, manos cautelosas. Mi voz tiembla. La página tiembla. Fuerzo a ambas a continuar. Los nombro a todos. Casi. La última página espera. El nombre circulado 2 veces sangra a través del papel. El nombre de Mateo, escrito en rabia. El nombre del senador, escrito en anhelo. Podría decirlo. Podría acabar con ambos. Podría rasgar abierto todo el círculo. Pero pauso. La audiencia se inclina. El silencio se espesa. Mi boca forma el nombre. Luego cierra. En cambio doblo el papel. Levanto mis ojos. No los nombraré a todos, digo. Porque la confesión no es solo exposición. Es elección. Y mi última elección es mía sola. Las palabras resuenan. La habitación mira. Atrapada entre hambre y confusión. Cámaras esperan más pero no doy nada. Mateo garabatea furiosamente, cabeza inclinada. El senador se reclina. Alivio parpadeando como una cerilla que cree oculta. Los veo a ambos. Los perdono a ambos. Y ese silencio, mi silencio, resuena más fuerte que cualquier revelación. Me alejo del podio. Aplausos vienen tarde, fracturados, culpables. Los oigo de todos modos. Mientras salgo, la ciudad exhala alrededor de mí. Sirenas, bocinas de autos, risas derramándose de un bar. La noche sabe a lluvia y pan. Doblo la lista más apretada. La presiono a mi pecho. La verdad, no está en los nombres que di. Está en el que guardé. Y ese secreto, pesado y ardiente, es la única parte de mí aún mía.